Creo que vamos en el 7. Pero me mandaron esto ahorita. A ver, hasta acá, creo. Ya vamos a hacer sin los incisos. Pero una partícula ejecuta un movimiento armónico simple con una amplitud de 4, su posición de x, y x menos 2 centímetros cuando su rapidez es igual a la mitad de su rapidez máxima. Un orgulloso pescador de alta mar cuelga un pez de 56 kilogramos en un resorte ideal con una masa despreciable, estirando el resorte a un 0.150 metros, calcula la constante de la fuerza del resorte. Ya, esto no sé qué, esto es, no sé, parece que es una pregunta incompleta, solo esta partecita, creo. A ver, vamos a hacer esto. Ya, ya, el que graba ya puede empezar a grabar. Ya, ya. Esta sería la auxiliatura número 3 de la materia FIS 102 de pizarra. Lo vamos a hacer lo que son su práctico, ¿ya? De lo que es movimiento armónico simple. La primera dice, un orgulloso pescador de alta mar cuelga un pez de 56 kilogramos. Aquí nos están dando una masa. Vamos a ir poniendo los datos. Masa 56 kilogramos. Es un resorte ideal con masa despreciable. No vamos a tomar en cuenta la masa del resorte. Estirando el resorte 0.150 metros. ¿Ya? Ese es lo que se estira el resorte al poner la masa. Calcula la constante de fuerza del resorte. La constante K. Ya. Esto está fácil. Aplicamos ley de Hooke. Fuerza igual Kx. Despejamos K, queda fuerza sobre X. Sabemos que la fuerza que está siendo ejercida al resorte, la única fuerza que se ejerce en el resorte es el peso, ¿no? Por lo tanto, la fuerza que vamos a poner acá se va a hacer el peso de la masa. Sería 56 kilogramos por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado sobre la distancia que recorre 0,150 metros. ¿Cuánto saldría eso? Una pregunta, ¿la ley de Hooke no era fuerza igual a menos K por X? También simplemente, ya les dije que el signo negativo simplemente indica que está yendo opuesta al movimiento, nada más. ¿Ya? Por ejemplo, acá está, se lo puede tomar como, en algunos libros está como positivo, como negativo, eso no afecta en este caso. Porque simplemente nos dice que el Kx está siendo opuesta. Digamos que acá tenemos una masa, en la masa hay un peso, y por la constante de reacción va a ir hacia arriba, ¿no? La fuerza. Entonces, aplicando la ley de sumatoria de fuerzas igual cero, sumamos, ¿no? La fuerza sería F menos peso igual cero, y acá aplicando una multiplicación nos quedaría peso menos fuerza. La fuerza acá en este caso sería Kx, ¿no? Igual cero, y simplemente tiene el signo negativo. ¿Por qué? Porque va opuesta al movimiento. Nada más. Tiene que ir, el movimiento va hacia abajo, en este caso el peso va hacia abajo, la fuerza va hacia arriba. Aplicando primero la ley de Newton, podemos darnos cuenta que vectores en sentido contrario por lo tanto, el vector fuerza va a ser negativo. Si es que tomamos el vector peso como positivo y viceversa. Por eso es negativo, nada más. Ya, pero pueden tomarlo como positivo si es que quieren encontrar el módulo, ¿no? El módulo de algo. En sí es el valor. A ver cuánto sale eso. 3662.4. 3662.4. Está kilogramo, metro por segundo al cuadrado, newton, y abajo metro. ¿Cómo se lee esto? Que se necesita 3662.4 newton para que el resorte se mueva 1 metro. Ya.
¿Alguna duda? ¿Se entendió? La siguiente, please. Ya, Todo claro. ya. A ver. Este creo que es. A ver, vamos a hacer esto. Dice, una partícula efectúa un movimiento armónico simple cuyo periodo es de 2 segundos, nos están dando un periodo. Sabiendo que en el instante t igual 0, que en t igual 0, su elongación, acá dice que su elongación es 0,70 centímetros y su velocidad en ese punto, esto es velocidad en un punto, es 4,39 centímetros sobre segundo. Calcular, a ver qué nos pedía calcular. El ángulo acá está, lo que nos pide calcular. Ya. Calcular el ángulo de la fase, la amplitud A y la máxima aceleración de la partícula. El ángulo de la fase. ¿Elongación no es lo mismo que posición? Sí, es lo mismo. La elongación es lo mismo que posición. A ver. mm, vamos a ir por velocidad en un punto, ¿ya? Velocidad en un punto es igual a frecuencia angular por amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. La posición la tenemos, es 0,70, la amplitud no la tenemos. A ver, tenemos el periodo. Con esto podemos encontrar la frecuencia angular. Sería frecuencia angular igual 2pi sobre periodo. Periodo es 2 segundos. 2pi sobre 2. Por lo tanto, la frecuencia angular va a ser pi radianes sobre segundo. Ya, tenemos la frecuencia angular, tenemos esto. Nos dicen que en t igual 0, x es igual a 70. Ya, entonces vamos a usar esta otra formulita de elongación. Aunque creo que el ingeniero utiliza con coseno, ¿no? A ver, vamos a probar con coseno. Fase inicial. Ya. Nos está diciendo una partícula efectúa un movimiento armónico simple cuyo periodo nos da el periodo. Con esto encontramos la frecuencia angular y ya está, aquí está. En el instante t igual 0, nos está dando un tiempo. eh, en t igual 0 su elongación es 0,70 centímetros. Nos están dando una posición y la velocidad en un punto y su velocidad. Calcular el ángulo de la fase, acá nos faltaría amplitud y el ángulo. Mm, a Hay ver, otra fórmula más. ¿cuál? Arcotangente, velocidad inicial sobre la frecuencia angular por el desplazamiento, ¿cómo se llama? La X, A ver, tangente a la menos 1 menos velocidad inicial sobre frecuencia angular por el desplazamiento inicial. por el desplazamiento inicial. ¿Esto? En el denominador el desplazamiento. Así. O sea, Mm, ya. A ver. eso es para sacar el ángulo de fase. Ángulo de fase. Ah, cierto, nos piden el ángulo de la fase. A ver. El ángulo de fase, esto, me acuerdo que el ángulo de fase es esto. A ver, aunque ahorita lo vamos a ver si es lo mismo. No me acuerdo con qué docente igual vi que el ángulo de fase no es lo mismo que la fase inicial. El ángulo de fase sería todo esto. Ángulo de fase. A ver. Ok. A ver, ángulo de fase. Despejando esto quedaría x sobre amplitud y coseno a la menos 1. A ver. Ahora vamos a intentar con otra forma. Vamos a intentar con velocidad. Velocidad va a ser igual a amplitud por frecuencia angular pues, por el seno de frecuencia angular tiempo más fase inicial. A ver, amplitud por frecuencia angular no tenemos. Es que no nos dicen acá que esto sea la velocidad máxima.
Ah, ya sé. Acá en esta fórmula vamos a ocupar. Había una fórmula de No lo está, no velocidad lo- máxima, ¿no era W por A? Sí, pero no, acá no tenemos la velocidad máxima, tenemos la velocidad en un punto ya. Acá me estoy dando cuenta. Mira, acá es esta fórmula nomás. No lo vi mal. La velocidad en un punto la tenemos. La frecuencia angular la acabamos de sacar. La posición X la tenemos acá, está. 0,70. De acá despejamos amplitud. ¿Ya? A ver, ya, ahora sí. Sería entonces velocidad en un punto sobre frecuencia angular, todo esto al cuadrado para que se elimine la raíz, igual a amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. Amplitud va a ser igual a velocidad en un punto X sobre frecuencia angular al cuadrado más posición X al cuadrado más y todo esto raíz. Ahí estaría. Ahora sí, velocidad en ese punto es 3, 4 puntos. Lo vamos a hacer todo con sistema sexagesimal. 4,39. La frecuencia angular es pi. Todo esto al cuadrado más la posición 0,70 al cuadrado. ¿Cuánto sale la amplitud? 1,59. 1,59 centímetros. Ya, ahora sí, el ángulo de la fase. Vamos a ver si es la fase inicial. ¿Ya? Amplitud seno, frecuencia, el ingeniero pero causa coseno, frecuencia angular tiempo más fase inicial. A ver, la posición la tenemos, ¿no? Acá nos están dando una posición de 0,70, nos están dando un tiempo para esa posición y la amplitud la tenemos. A ver, vamos a despejar fase inicial primero. A ver si es así. Frecuencia angular tiempo más fase inicial. La fase inicial va a ser eh, coseno a la menos 1 de x sobre a. Esto pasa con menos frecuencia angular tiempo. Ujú. Ya, reemplazamos. Vamos a ver si es así. Esto va a dar 0,70, la amplitud 1,59, menos la frecuencia angular pi y el tiempo 0, ¿no? Menos esto, si esto es 0, esto igual se va a hacer 0. Esto lo quitamos. Ahí. A ver, vamos a ver cuánto sale. Shift coseno de 0,7 sobre 1,59. 1,11. 5 radianes. Ya. Bueno, 1,56 dice acá un compañero. Por si acaso su calculadora tiene que estar en radianes, no en dec. ¿Ya? A ver, después de esto, el ángulo de la fase, vamos a ver si si estamos yendo bien, vamos a ver si está en los incisos. Ángulo de la fase 1,44. ¿Cuánto nos salió? 1,115. Mm, no Amplitud, pu- amplitud está inciso 1,99, 2,56, 0,56. Sí, 1,56. Dije, digo, auxiliar, a mí me salió el inciso F. F. Este. Acá pusiste coseno o seno. No, utilicé Ok. otra fórmula que peleé en un libro que es con la tangente inversa. Inverso. A ver. Es que con ese, el arcotangente, pues a mí me salió pues, el mismo resultado, o sea, 1,1064. Una formulita que estaba en la, en el módulo, que Ujú. ahí lo mostraba, y me sale exactamente el mismo resultado. Ya es, a ver, esa fórmula me la dicta. Ya veré. Fase igual a tangente inverso, tangente elevado a la menos 1, ya. Ujú, Paréntesis, menos b sobre, o sea, b de velocidad, b ujú. inicial, sobre w por x inicial.
Ya. Entonces lo que Todos. hiciste fue tangente a la menos 1 de menos, velocidad inicial le pusiste esta velocidad. Sí, A ver, Es que ahí muestra la distancia y la velocidad en el instante cero, pero o sea, en el tiempo. ya, en el tiempo cero, entonces sería acá pi, ¿no? Por la posición inicial que va a ser 0.70. ¿Cuánto salía eso? 1.1064 radianes. 1064 radianes. Ya. Entonces sería eso. Ah, bueno, no hay mucha diferencia. Es la que dictaron hace nada. Ah, ya. No la conocía esa fórmula. Entonces esta sería la fase inicial. Ahora la amplitud, bueno, la amplitud ya la tenemos, es 1.59. ¿Esa está en los incisos? ¿Esta? ¿O No, no? no está. Sí. La más cercana es 1.56. 1.56. A ver. Sí, ¿no? Esta. 1.56 sería entonces. A ver. Después, la amplitud A. Ya está. La máxima aceleración de la partícula. Ya. Sería aceleración máxima igual menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud. Entonces sería menos, la frecuencia angular en este caso va a ser pi al cuadrado por la amplitud. 1.59 lo vamos a tomar. A ver cuánto sale. Menos pi al cuadrado por 1.59 menos 15.69 centímetros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a ver si está esa ahí. A ver, más menos 17. Acá más menos 15. La más cercana. Esta. No exacto, sí. Ya. Ya bueno, eso sería este ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacer el siguiente. En la figura acá no hay la figura. No sé si la tienen por imagen, la mandan al grupo. No me sale la figura. ¿De cuál? De ese, en la De, figura, ¿no? en la figura se muestra el desplazamiento de un objeto, pero no hay nada. ¿Le sale a usted? Ahorita te paso captura al grupo. Ya. Mientras tanto vamos a hacer esta. A ver. Dice un bloque de masa desconocido está unido a un resorte de constante de resorte y experimenta un movimiento armónico simple con una amplitud de 10 centímetros. Cuando el bloque está a la mitad entre su posición de equilibrio y el punto extremo, su rapidez es 30 centímetros. Calcule la masa del bloque. Nada más, no. Ah, nos está dando la respuesta acá. ¿O no? No, no, no. Este es otro sistema. Ya vamos a hacer esta. Esto parece medio incompleto. A ver. Aquí seguía todavía. Pero vamos a encontrar la masa. Dice, a ver, nos está dando una constante K. 6.5 newton sobre metro. Dice que puede un movimiento armónico simple con una amplitud de 10 centímetros. Cuando el bloque está en la mitad entre su posición de equilibrio, esto lo vamos a graficar. Quita el bloque, digamos que acá es su amplitud. Y digamos que acá es la posición de equilibrio. Y acá es la menos amplitud negativa. Mientras cuando está en la mitad, entre su amplitud y su posición de equilibrio, la velocidad en este punto es 30 centímetros sobre segundo. Ya, en este punto, ¿qué posición sería esta? A ver, ¿alguien sí sabe? De X. Nos está diciendo en la mitad entre la posición máxima y el punto de equilibrio. Sí, de acá hay 10 centímetros.
Y aquí es la mitad. 5. 5. Ya, a ver, calcular la masa del bloque. A ver, acá podemos utilizar la fórmula de velocidad en un punto X. Vamos a ver para qué. Porque nos están dando de datos. Amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. ¿Tenemos la frecuencia angular? No tenemos. La amplitud la tenemos y la posición la tenemos. Y la velocidad en el punto también. Podemos calcular la frecuencia angular. Entonces va a ser velocidad en un punto X sobre esta raíz va a pasar aquí, ¿no? Entonces la velocidad en el punto X va a ser 30. Abajo va a ser raíz de la amplitud 10 al cuadrado menos la posición 5 al cuadrado. ¿Cuánto sería la frecuencia angular? Punto 3.4641. 3.4641 radianes sobre segundo. Con esto encontramos el periodo y ya, ¿no? Bueno, acá con esto vamos a encontrar el periodo. Periodo igual 2pi sobre frecuencia angular. ¿Cuánto sale? Esta es la frecuencia angular. 1.81 segundos. 1.81 segundos. Ya. Ahora tenemos periodo, tenemos la constante K. Entonces podemos utilizar la fórmula del periodo de un resorte. 2pi raíz de masa sobre la constante y despejamos masa. La masa va a ser periodo sobre 2pi elevado al cuadrado por K. Entonces va a ser periodo 1.81 segundos, 2pi elevado al cuadrado por 6.5, que es la constante. ¿Cuándo sale? 0.53. 0.53 gramos. Creo que es, a ver, todo está en CGS. Sí, gramos. A ver, Newton metro. Ah, no, no. Acá está en sistema internacional. Entonces va a ser kilogramos. El periodo estaba no importa, la masa estaba, bueno, la masa no, la constante estaba en sistema internacional. El periodo en sí no tiene sistema internacional o CGS, el mismo, tanto para ambos sistemas. Así que está bien. Está bien. Ya. ¿Alguna duda? Porque acá no están los incisos de este ejercicio. Voy a ver si ya lo mandaron. Aquí está. Ese ejercicio no tiene inciso, creo. Ya. Solo hay que meter ahí la respuesta. Yo voy a hacer este entonces. Volvés un ratín al otro ejercicio, le saco captura. Gracias. Ya. Ya. Dice en la figura se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante en función del tiempo, posición versus tiempo, calcular la frecuencia, la amplitud, el periodo y la frecuencia angular de este movimiento. Ya, entonces sabemos que el periodo es una oscilación completa, o sea, el tiempo de acá hasta acá, ¿no? En tiempo da un tiempo de 2 segundos, por lo tanto sería el periodo de 2 segundos, de acá hasta acá. O lo mismo que de acá hasta acá, ¿no? Bueno, de 1.5 hasta 3.5 hay un lapso de 2 segundos. Ahora, con el periodo encontramos la frecuencia. Frecuencia 1 sobre periodo, 1 sobre 2, 0.5 Hz. Ahora la amplitud. La amplitud es el máximo desplazamiento. En este caso, el máximo desplazamiento es 0.2 metros. Aquí está, esto sería la amplitud, ¿no? La amplitud va a ser 0.2 o 0.20 metros o 20 centímetros, ¿no? Dependiendo de los incisos. El periodo ya lo tenemos. La frecuencia angular va a ser 2pi sobre periodo, 2pi sobre 2. Entonces la frecuencia angular va a ser pi radianes sobre segundo. ¿Ya? Eso sería. Vamos a ir anotando la frecuencia. Era 0.5 Hz. Este es el A, el B, la amplitud
es 0.2 metros. El C, el periodo, es 2 segundos. Y el D, la frecuencia angular, es pi radian sobre segundo. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, ninguna duda. ¿Ya? A ver, vamos a hacer otro. Acá igual, allá la frecuencia angular del sistema mostrada en la gráfica. Esto seguramente es un dibujo de resorte, ¿no? De varios resortes. Igual no sale acá. A ver, un alambre colgante tiene 1 metro de longitud. A ver este. Y nos están dando hasta la respuesta. Por si acaso este práctico lo tienen que presentar o es solo para practicar. Sentar hasta mañana a las 6 de la tarde. Ya. Ay, ese es hasta las 7 de la mañana, creo, este práctico. Ya. Pero presentar, sí. Es como que nos tocan distintas preguntas a todos, por lo que veo. Por ejemplo, aquí en este pueden haber preguntas que no hay en el El otro. orden es distinto. Pero No, son las mismas. no, hay algunas que Más no o se menos. hay algunas que Algunas están, cambian, sí. algunas están repetidas y hay otra, por ejemplo, la de un pescador, esa no me apareció, ¿no? Está en el otro, están los dos prácticos ahí, se lo mandaron. Ya. Ahí me dijeron igual que algunos ejercicios del ingeniero, bueno, la plataforma con el ingeniero Calderón, algunos están mal, pero no sé si les habrá tocado. Había uno de 2 péndulos, uno que tenía una longitud, digamos, X, digamos, y el peso era pequeño, digamos. Y otro péndulo en donde la longitud sea la mitad y el objeto sea el triple o 10 veces más grande que el primero. Según dice Ya. que es la segunda esfera, pero en realidad, haciendo algunos cálculos, digamos, ahí sale que es el primero, el que da más rápido las oscilaciones. Eso. No, ahí de ese era ¿O que cómo era? A mayor no, longitud era, de cuerda, es mayor periodo. sí, era eso. Estaba hablando del tiempo, cuál iba a tardar más de entre los dos dados y el que más tarda, claro, es el que tiene más longitud, Claro, pero el que va más alguien, rápido sería el que tiene menos longitud, sí, pero porque parece va que a ir y volver más rápido. entendieron mal la pregunta y respondían B de la más corta, pero claro, la pregunta decía cuál tardaba más, no cuál tardaba menos. No sé, no vi la pregunta. Pero la longitud, mientras mayor sea la longitud, hasta en la misma fórmula se ve. Mayor longitud va a crecer el periodo, ¿no? Y si tarda más el periodo, es el tiempo en el que va y vuelve, ¿no? Va a ir más lento, va a tardar más el periodo. No sé qué decía su pregunta, pero si un péndulo es una longitud más pequeña, va a ir y volver más rápido, porque el periodo va a ser menor. Ya. Vamos a esto. Un alambre colgante tiene 2 metros de longitud. Cuando una bola de acero de 80 kilogramos, bueno, se suspende del alambre, este se estira 2 milímetros. Si se tira de la bola hacia abajo a una distancia adicional pequeña y se suelta, ¿con qué frecuencia vibrará? Ya. Ya tenemos un alambre de una longitud de 2 metros. Tiene una bola de acero, que cuando ponemos esta bola de acero, se va a estirar este alambre una cierta distancia. Acá va a haber un cierto peso. Y esta cierta distancia que se estira extra sería 2 milímetros. Se tira la bola hacia abajo a una distancia adicional pequeña y se suelta. ¿Con qué frecuencia vibrará? Ya. En sí no importa esta parte que nos dice se estira la bola hacia abajo con una distancia adicional pequeña y se suelta, no afecta. ¿Por qué? Porque no importa, si uno estira más el resorte, la fuerza de constante recuperadora va a aumentar. Mientras uno estire más la fuerza hacia abajo,
la constante va a aumentar también, ¿no? La constante, la fuerza opuesta. Por lo tanto, no importa cuánto uno estire el resorte. Eso no va a afectar en el periodo ni en nada. Lo único que afecta sería esta distancia, la distancia que baja por inercia, ¿no? Por el propio peso de la bola. Pero una fuerza externa que no sea la fuerza del peso no va a afectar en nada. Por eso. Puede ser que he visto un ejercicio en el que les daban una distancia, una persona estiraba este resorte una distancia y esa distancia se la daban. Y algunos no sabían qué hacer, sumaban la distancia que estiraba, digamos, la persona más esto, no afecta, ¿ya? No se toma en cuenta si es que le dan un ejercicio así. Entonces, aquí ponemos fuerza KX, ley de Hooke. La fuerza va a ser el peso simplemente. A ver, de acá podemos despejar K. Ya. 392.400. Así está bien. Así, ya. Tenemos la constante y nos... 392.400 me salió a mí. 400 sale. Sí, 400. Ya, 400. Tenemos la constante K. Tenemos la masa. ¿Cuánto encontramos el periodo? No, periodo. La masa es 80. La constante K es 392.400. Si se dan cuenta, no ocupamos la longitud para nada. Bueno, una vez tenga el periodo, encontramos la frecuencia. ¿Cuánto sale el periodo? $400. 400 segundos. ¿Cuánto sería la frecuencia entonces? Una preguntita. Aquí yo tengo aquí una formulita que decía que la frecuencia era igual a un medio pi por raíz cuadrada de K sobre M. ¿Esa fórmula también podría aplicarla? ¿Un medio pi? ¿Qué más? Un medio pi por raíz cuadrada de K sobre M. ¿Esa igual podríamos aplicarla en K lugar? sobre... Claro, aquí veo que es inverso, claro, no vi esa Sí, fórmula. sí, sí, sí. ¿También podría aplicar esta? Se podría aplicar porque aquí lo que estamos haciendo, para llegar a esta fórmula, simplemente llevamos esto menos 1 y elevamos esto menos 1, ¿no? Y bueno, el periodo inverso, o sea, esto va a quedar 1 sobre periodo y esto va a quedar 1 sobre 2pi. Esta raíz cambia de lugar y quedaría así. 1 sobre pi, frecuencia, ¿no? Sí, Y sí. bueno, y ya estaría, es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Igual se puede aplicar. A mí en el periodo me salió 0,0897. Eso iba a decir, a mí también me salió 0.089, digamos. Ya. La calculadora en 0. radianes, creo, ¿no? Si no me equivoco. Yo ya lo tengo en radiana en mi calculadora. Sí, en Y arriba radianes. me salió 392.000 porque ustedes están tomando el 9.81 de la gravedad, pero el ingeniero toma 9.8. Ah, ya. Entonces, es como lo toma el ingeniero, ¿no? Entonces sí lo toma. Ya, entonces esto va a ser 80. Acá sería 392.000. Sería 0.089, ¿no? Bueno, 0. ¿A cuánto lo redondea el 0,09. ingeniero? ¿O no dice cuánto lo redondea? No, pero aunque se redondeara, terminaría en 0,09, porque el próximo del 9 es un 7. Si se redondea, va a terminar en 0,09 o 0,090. Claro, también, ¿no? Ya lo vamos a dejar en 0,09 entonces. Entonces acá va a ser 1 sobre 0,09. 11.11. Hertz. Ya, ahí está. Si pondríamos más datos,
Si se dan cuenta, ponemos más datos, el periodo va a ir bajando. Si baja el periodo, sube un poquito la frecuencia y llegamos, ¿no? ¿Alguna duda? Una pregunta yo tenía, en el examen, ¿el periodo lo simboliza como T o es como P? Sí, sí, sí. Como ambas formas se puede simbolizar como T o como P. Ah, pero es lo mismo, digamos, ambos, Es lo ambos mismo. simbolizan periodo. Sí, ambos simbolizan la T mayúscula, sí. Así. Ah, ya, es que esa era mi duda. En el práctico que envió había una T y... Sí, 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 es periodo también. Sí, creo que el ingeniero maneja más la T como periodo. Ah, ya. Entonces ausente. A ver, vamos a hacer otro. Un objeto se mueve en movimiento armónico simple con un periodo de 0.5 segundos y su aceleración máxima es calcular su velocidad máxima. A ver, este. Ya. Nos dicen que se mueve, nos dan un periodo de 0.0, de 0.5 segundos. Pero lo vamos a poner como t. Ya. Y su aceleración máxima es de 7 metros sobre segundo al cuadrado. Calcular su velocidad máxima. Ya. Entonces, aceleración máxima tenemos periodo. Con el periodo vamos a calcular lo que es la frecuencia angular sobre t. Bueno, 0.5 es igual a un medio, ¿no? Un medio. Por lo tanto, este 2 pasa arriba, sería 4pi, ¿no? Ya. A ver, ya tenemos la frecuencia angular. Entonces, la aceleración máxima, hay que usar su fórmula. Sería menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud. Frecuencia angular ya la tenemos. Despejamos amplitud. Una preguntita, Igor, ¿por qué menos? Eso tengo mi dudita. También simplemente no importa si lo tomo como menos o como más. Simplemente nos indica que acelera o que desacelera. Nada más. Yo lo tomo como menos, más que todo por esto. En la fórmula de velocidad, amplitud. Es que yo ocupo las fórmulas del ingeniero, del otro ingeniero, el ingeniero Ceballo, que es velocidad igual a amplitud. A ver, espera, este es amplitud seno de frecuencia angular tiempo más fase inicial. ¿Sí? Este sería la derivada para encontrar la velocidad es la derivada de la posición, ¿no? Si derivamos el seno, nos da coseno. Esto es A, B, coseno, frecuencia angular tiempo más fase inicial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos derivando. Si derivamos todo esto de acá respecto al tiempo, nos va a salir todo esto de acá. Y para encontrar la aceleración, tenemos que volver a derivar respecto al tiempo este, como la segunda derivada, ¿no? Y la derivada del coseno es menos seno. Por eso yo le pongo negativo. ¿Ya? Y ya de acá, simplemente por las derivadas, de acá esto sería la máxima velocidad, esto sería la máxima aceleración. ¿Ya? Igual se puede tomar este menos, puede quedarse con el menos y tomamos la amplitud por frecuencia angular al cuadrado. Como es la aceleración máxima, puede ser tanto positiva como negativa, ¿no? No importa. Porque acá sería aceleración versus tiempo, y la aceleración va a estar tanto en los lados positivos como en los lados negativos. Pero lo que nos importa a nosotros es el tamaño. Este tamaño, ¿no? Uy, este tamañito de acá. El tamaño, el módulo de este tamaño. Que no importa si es positivo o negativo. Da igual, ¿ya? Por eso yo lo tomo como negativo, pero igual pueden tomarlo como positivo, no afecta. A ver cómo era. Era amplitud, aceleración máxima sobre eh, menos frecuencia angular al cuadrado. Igual saben que hay amplitud positiva y amplitud negativa, ¿no? Así que también no va a afectar en nada. Es la misma amplitud. Entonces la como positiva. Va a ser 7. Abajo va a ser frecuencia angular al cuadrado, 4pi. Todo esto al cuadrado. ¿Cuánto sale la amplitud? 0.04. 0.04 metros.
Ya. Ahora calculamos la velocidad máxima. Frecuencia angular amplitud. Frecuencia angular es 4pi. La amplitud es 0.04. ¿Cuánto sale esa multiplicación? 0.50. 0.50 metros sobre segundo. Ya. Esa sería la velocidad máxima. Ahí ahora no sé cómo sería ponerlo en ese espacio, ¿no? Les dejo un recuadro para poner el texto. No sé si es así o si será así, no sé. ¿Ya? ¿Alguna duda con este ejercicio? Yo tengo algo con el No, anterior ejercicio, sí. no Ah, que debería siga. ser 4 por pi todo eso elevado al cuadrado, ¿no debería ser? Para la No, eso es para la aceleración. aceleración máxima. Para la aceleración máxima, acá está la fórmula, ¿no? Pero esto nos piden la rapidez. La rapidez es lo mismo que la velocidad. En este caso acá la aceleración máxima es esto, esta fórmula, pero esta es la rapidez o velocidad máxima. Es diferente. En la aceleración sí se eleva al cuadrado, pero no hay que confundirse aceleración con velocidad. El que tenía una duda del anterior, Sí, con el anterior ejercicio. ¿ya? Ya hay, oye, ¿cómo puedes diferenciar si es péndulo simple o el de helicoidal, Efici- digamos? Porque, por ejemplo, ese ejercicio yo me Ujú, tardé mucho porque usé más la fórmula de péndulo simple, pues, porque había longitud, ¿no? sí, Y me puse pues a sacar eh, la frecuencia angular con su fórmula de raíz cuadrada de ujú, gravedad sobre L, digamos, y me trabé así. ya. Acá te lo ponen la longitud igual para que te confunda. Pero en un péndulo simple no hay masa, ¿no? Es longitud y gravedad. Por eso cuando nos dan masa, tenés que pensar que puede ser un péndulo simple. Normalmente si te dan masa es para que uses ley de Hooke. Y la ley de Hooke solo se ocupa en péndulo, perdón, en resorte. Ley de Hooke. Después, acá igual se dice se estira. Se estiran los resortes, los péndulos no. Y bueno, y hay dos cosas que puedes ver para ver qué es un resorte. La masa y que se estira. Ah, ya de una, gracias. Ya. Mm, mm, Este. A ver. Se estira un muelle hasta que su longitud aumenta 5 centímetros. A continuación se suelta. Ya, ya. Este hacemos. Yo creo que se podrá despejar. ¿Qué cosa se puede despejar? Vamos a ir anotando datos. Dice se dieron un muelle hasta que su longitud aumenta 5 centímetros. Esto nos está dando la amplitud. A continuación se suelta y se le deja oscilar libremente. Se forma que da 30 oscilaciones completas en 5 segundos. Aquí nos están dando frecuencia. 30 oscilaciones cada 5 segundos. Pero para medir lo que queremos en frecuencia, que es los hercios, por si acaso, hercio es lo mismo que oscilaciones sobre segundo. Algunas fórmulas para llegar de otra forma a la resolución. Sí, se puede, se puede. Tener buen manejo de fórmula. Hercio igual a oscilación sobre segundo, pero en este caso es 30 oscilaciones en 5 segundos. Esto se lo puede escribir así, ¿no? 30 oscilaciones en 5 segundos. Simplificando, 30 sobre 5 da 6. Entonces son 30 oscilaciones por segundo. Ahora, calcular la ecuación de su movimiento, suponiendo que empezamos a estudiarlo cuando se encuentra en su posición más estirada, en su amplitud, y t igual 0. Ya, esto vamos a graficarlo así. Dice, a ver, ya, como el ingeniero toma
la fórmula de elongación como coseno, vamos a hacerlo así. Dice que en el t igual 0, esto es posición, esto es tiempo, empieza en la amplitud, o sea, en t0 empieza acá. Y luego baja y luego sube, así. La posición en la que se encuentra el muelle a los 10 segundos iniciando el movimiento. A ver, la ecuación de su movimiento, suponiendo que empezamos a estudiarlo cuando se encuentra en la posición más estirada, en este caso acá, las amplitudes, que son las posiciones más estiradas. Ahí hace que encontrar. Después, en B, la posición en la que se encuentra el muelle a los 10 segundos. Ahí a la posición cuando t es igual a 10 segundos de haber iniciado el movimiento. El tiempo que tarda el muelle en alcanzar la posición de equilibrio desde que está en la posición de máximo estiramiento. Ya. Primero el inciso A. El inciso A nos dice la ecuación de su movimiento. La ecuación del movimiento es x igual a amplitud coseno de frecuencia angular tiempo más fase inicial. Esa es la ecuación del movimiento. Para encontrar su ecuación de movimiento necesitamos su amplitud, que la tenemos, 5 centímetros. Necesitamos la frecuencia angular, que la podemos encontrar con la frecuencia. Es 2pi por frecuencia, ¿no? Frecuencia angular, 2pi por 6, frecuencia angular, 12pi. ¿Ya? 12pi, radianes sobre segundo. Ahora el tiempo no, lo vamos a dejar como variable. Y la fase inicial. Si se dan cuenta, el tiempo es 0 y empieza desde arriba y luego baja. Si se dan cuenta, esto sería una gráfica de coseno. Es una gráfica de coseno en función de tiempo. Pero ¿qué pasa? Que la fórmula de elongación también es un coseno. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros graficamos una gráfica ideal, ¿ya? Ya estaría, ¿no? Si graficamos una gráfica de coseno, es esto. La gráfica ideal de posición, siendo coseno, sería esto. Por lo tanto, para que esto se cumpla, no debe haber una fase inicial. La fase inicial debe ser 0. Porque si hay una fase inicial, la fase inicial en sí es la longitudcita de acá con la que empieza. Digamos que no empieza así esto, que empiece, no sé, así. Entonces, la fase inicial sería todo esto, porque sería desde acá hasta acá. Desde acá hasta acá, esto sería la fase inicial. Lo que falta para que empiece desde arriba y baje. ¿Por qué? Porque esta fórmula obedece la gráfica del coseno. ¿Ya? Por lo tanto, como esta gráfica empieza desde arriba y luego baja, como una gráfica de coseno normal, podemos decir que la fase inicial es 0. ¿Por qué? Porque está bien, digamos, no hay una fase inicial con la que comience. Bien. Entonces, la fase inicial va a ser 0. Ya, después, por lo tanto, esto va a ser así. 5 por coseno de 12pi por tiempo. ¿Ya? Aunque dependiendo de la unidad, esto sería en centímetros, o puede ser 0.05 coseno de 12pi tiempo en metro. Ya. Ahora el inciso B nos dice, ¿dónde está el inciso B? La posición en la que se encuentra el muelle, posición, para tiempo de 10 segundos. Amplitud, coseno, frecuencia angular tiempo, más fase inicial. Pero la fase inicial es 0. En este caso ya tenemos el tiempo, ¿no? 5 coseno de 12pi por el tiempo de 10. ¿Cuánto sale eso en su calculadora? En radianes, por si acaso. 5. 5. Ya. Por lo tanto, cuando el tiempo sea 10 segundos, digamos, no sé, acá, 10 segundos, podemos verlo, que cuando pase un tiempo, no esté oscilando y pase un tiempo de 10 segundos, va a volver a llegar a su amplitud. Ahora bueno, 5 centímetros, 0.05 metros, ¿no? A ver.
Ahora sería el C, ¿no? El tiempo que tarda el muelle en alcanzar la posición de equilibrio desde que se está en la posición de máximo estiramiento. Vamos a hacer otro dibujo para que se entienda esta pregunta. Vamos a dibujar un resorte. En este caso no nos dicen que es un resorte o un péndulo, podemos dibujar cualquiera. Es un objeto que oscila. Ambos oscilan. Vamos a ver. Vamos a estirarlo hasta aquí. Y esta es su amplitud. Pero dice el tiempo que tarda el muelle en alcanzar la posición de equilibrio desde que está en su posición de máximo estiramiento. Esta va a ser su posición de equilibrio. Quiere saber el tiempo en el que este resorte llegue hasta acá. ¿Ya? Y acá va a ser la amplitud negativa. Una manera para encontrarlo, así mediante lógica, es, si se dan cuenta, esta parte, de acá, tanto la ida hasta acá y una vez que vuelva, es el periodo, ¿no? La ida y la vuelta es el periodo. Una vez que llega hasta acá y vuelve. Pero solo nos interesa el tiempo en el que llegue de acá hasta acá. O en otras palabras, un cuarto del periodo, ¿no? Entonces, la cuarta parte del periodo, porque esto más esto, 2 veces, 3 veces, 4 veces. 4 veces esta partecita del periodo. Por lo tanto, simplemente es dividir el periodo entre 4. Entonces vamos a ponerle, no sé, un tiempo, periodo sobre 4, por si acaso esta fórmula es solo para este ejercicio. El tiempo va a ser el periodo, que es un secto, ¿no? Porque es 1 sobre frecuencia, sobre 4. A ver, sería así, un secto, 4. No, a ver. ¿Ya cuánto sale? 1 sobre 6, todo sobre 4. 0.041. 0.041 segundos. Ya. Entonces, este sería ese tiempo. ¿Ya? Y si se dan cuenta es menor al periodo, ¿no? El periodo, bueno, lo pueden sacar el periodo y debe dar mayor a esto. En sí, 4 veces esto. Sí, ya. ¿Alguna duda? Ya. Vamos a hacer otro. A ver. El tiempo sería este, ¿no? 0.042. Acá. Este sería el tiempo. Así sí están los incisos. O este de acá, y la posición es 5 centímetros, este de acá, ¿no? Esos tres. Ya. A ver. Un punto material depende del extremo de un muelle, se tira de él y se le hace oscilar de manera que entre en el punto más alto y más bajo. Este recorre una distancia de 20 centímetros y tarda 20 segundos en encontrar 5 oscilaciones. Determinar la velocidad y la aceleración del móvil cuando se encuentra a 6 centímetros del punto más bajo. Este creo que lo hicimos, ¿no? Eso le iba a decir, ese creo que ya lo hicimos. Solamente Sí. que le puso, creo usted, no sé si lo tiene en su ejercicio, en el tema de los incisos, creo que usted está con metro sobre segundo así normal y el otro, no sé, pero hay un problemita ahí en los incisos, no sé si es por... Ah, creo que usted lo hizo centímetros sobre segundo. Creo que, Creo que ajá, sí, era, yo lo hice sobre centímetro, lo hice en CGS, todo en centímetro. eh, Sí, eso debe ser. mm, Ya, no me acuerdo qué salía. A ver, voy a ver. Creo que está acá. Auxiliatura 2. Es este, ¿no? Un punto de material depende del extremo, si 20 centímetros, sí. Sale aceleración 9.87 centímetros sobre segundo, pasado a metro, sería 0. A ver, Disculpe, yo no pude estar en esas auxiliaturas. ¿Podría mandar el PDF también al WhatsApp? Es que no pude entrar a esas auxiliaturas. ya le voy a mandar. Ya. Esto sería simplemente multiplicar 1 metro, 100, no, 1 metro 100 centímetros. Sería dividirlo entre 1000, esto recorre 1, 2, ¿no? 0.0 sería este de acá.
Bueno, ya solo sabiendo la aceleración, ya pueden, lo demás está bien. Igual. Ya, cerramos. Entonces hacemos otro. Un bloque de masa desconocido está unido a un resorte de constante de resorte 6.5 Nm y experimenta un movimiento armónico simple con una amplitud. Este creo que es el mismo. Parece ser. Bueno, es parecido a uno que hicimos hace ratito. Es lo mismo. Nos están dando una constante, nos dan una amplitud. Dice, cuando el bloque está a la mitad entre su posición de equilibrio y su punto extremo, su rapidez nos están dando velocidad en un punto. Y calcular la masa del bloque, el periodo es lo mismo. Simplemente creo que cambian datos. Bueno, esto lo pueden hacer ustedes. Un objeto se mueve en un movimiento armónico simple con un periodo y una aceleración máxima, calcule su rapidez máxima. Ya, a ver. Es que este es simplemente el periodo, con el periodo encuentra la frecuencia angular. Ese es lo que va a hacer, creo. Ya hicimos eso Sí, igual hace ¿no? ratito. Algo Eso ahorita. similar. Uno Yo no sé similar cómo. era. A ver, un muelle constante elástica, colocamos una masa m sub 0, al estirarlo un valor a, comienza a oscilar y con una frecuencia angular. Teniendo una energía cinética máxima e y una velocidad máxima v sub 0, si el mismo muelle en lugar de m sub 0 colocamos una masa 4m y le estiramos el mismo valor a, en función de frecuencia angular 0, la energía cinética máxima no varía. A ver vamos a hacer este. Yo lo que hago en estos ejercicios es ponerle datos. A ver, vamos a ponerle. mm, mm. Ya. Dice un muelle constante elástica K, vamos a ir poniendo datos. Le colocamos una masa m sub 0, le vamos a colocar de una vez datos. Pero la constante K no podemos inventarlo. Las masas sí. Una masa le vamos a poner kilogramos. Al estirarlo, este va a ser la masa sub 0. Al estirarlo, un valor A, o sea, la amplitud, ahorita calculamos, comienza a oscilar con una frecuencia angular, no está dando frecuencia angular, sub 0, teniendo una energía cinética máxima. Energía cinética máxima. Este es un medio masa por velocidad al cuadrado. Y una velocidad máxima, no, velocidad máxima. Si el mismo muelle en lugar de m sub 0 le colocamos una masa 4 veces m, o sea, si variamos la masa y lo estiramos el mismo valor a en función de la misma frecuencia de la energía y de la velocidad, la energía cinética máxima no varía. Bueno, no sé si es necesario que lo haga porque simplemente es esto, ¿no? Energía cinética, un medio masa velocidad al cuadrado. Dicen que si aumentamos la masa y estiramos en la misma amplitud, la energía cinética no va a variar. Pero si se dan cuenta, la misma fórmula lo dice, en la fórmula de energía cinética. En esta fórmula, bueno, usan esta otra fórmula. A ver. Velocidad en un punto, frecuencia angular amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. Esta velocidad en el punto de aquí lo reemplazamos acá. Esto es cómo encontrar la otra fórmula que se ocupa en movimiento armónico simple. Esto sería así. ¿De dónde sale la fórmula, no? Este cuadrado sería masa, este cuadrado pasa acá con frecuencia angular al cuadrado y se elimina esto. Masa por frecuencia angular al cuadrado, esto es K, ¿no? Ya. Y esta es la otra fórmula que está en el formulario. Pero viene de acá. Pero en sí, si se dan cuenta, si la masa se varía, sí varía la energía cinética. No, aquí está la masa. Si la masa aumenta, la energía cinética aumenta. Sí, pero mientras la velocidad sea constante. A ver. Dice que aumentamos 4 veces la masa y le estiramos el mismo valor A. O sea que al estirar el mismo valor, y en función de W sub 0, E sub 0 y V sub 0, la energía cinética máxima no varía. Sería falso. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Se entiende? Ya. A ver. Usted observa un objeto que se mueve
en movimiento armónico simple. Cuando dicho objeto está desplazado 0.6 metros a la derecha, su posición de equilibrio tiene una velocidad de 20 centímetros, de 2.20 metros sobre segundo a la derecha y una aceleración de 4.40 metros sobre segundo a la izquierda. Ya, este lo vemos. Ya. Vamos a ir anotando datos. Usted observa un objeto que se mueve en movimiento armónico simple. Ya vamos a dibujarlo. Como es un objeto que se mueve en movimiento armónico simple, lo podemos dibujar como un resorte. Vamos a dibujar como un resorte echado. ¿Por qué? Porque dice que se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda. Ya, cuando dicho objeto está desplazado 0.6 metros a la derecha de su posición de equilibrio, en este caso este va a ser su posición de equilibrio y va a estar desplazado aquí, digamos, una posición. Acá esta posición va a ser 0.6 metros. ¿Ya? A la derecha, hacia la derecha, de su posición de equilibrio. Tiene una velocidad, o sea, velocidad en este punto, de 2.2 metros sobre segundo. Y una aceleración en este punto de 4.4 metros sobre segundo al cuadrado hacia la izquierda, ¿no? Hacia este lado. ¿Por qué? Porque está desacelerando. ¿A qué distancia de este punto se desplazará el objeto antes de detenerse momentáneamente para iniciar su movimiento a la izquierda? Uno sabe que este objeto va a iniciar su movimiento a la izquierda cuando llegue a la amplitud. Vemos que acá, digamos, esta va a ser la amplitud. O sea, la distancia que hay desde acá hasta acá sería la amplitud. Aquí va a ser ese punto. Entonces, cuando llegue a la amplitud, recién va a detenerse y va a empezar su movimiento a la izquierda. Pero lo que nos piden es esa distancia. La distancia que hay de acá, de este mismo punto, hasta el máximo desplazamiento sería. Aquí. Lo vamos a llamar de distancia. Y ahora ya tenemos estos datos. Vamos a ir calculando. Primero necesitaríamos la amplitud. Primero, ¿no? Que nada. Una vez teniendo la amplitud, le restamos 0.6 y encontraríamos la distancia. Pero a ver, vamos a ver. Velocidad en un punto tiene la fórmula de frecuencia angular por amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. Tenemos la velocidad en el punto. No tenemos amplitud. Tenemos la posición y no tenemos frecuencia angular. A ver, vamos a ver con aceleración en un punto. Esto era frecuencia angular al cuadrado, amplitud, ¿no? Bueno, en sí está como menos, no importa, lo vamos a tomar así. Ya, acá tenemos esto, la amplitud no tenemos y la frecuencia angular tampoco. A ver, ¿cómo podemos encontrarlo? La fórmula de aceleración en un punto, ¿acaso no es Sí, aceleración? cierto, así, sí, Es ahí, eso era. Ya, bueno, ahora sí me equivoqué. Tenemos ahora todo. En este caso, esta aceleración en un punto, lo voy a poner aquí abajo, dice que va hacia la izquierda, por lo tanto sería negativa, porque está desacelerando, ¿no? Y bueno, como esto es negativo y negativo, lo vamos a dejar como positivo. Ahora, despejamos frecuencia angular, sería 4.4 sobre x, que x va a ser 0.6 raíz cuadrada. Raíz cuadrada. ¿Cuándo sería la frecuencia angular? 2.70. 2.70 radianes sobre segundo. Y ahora que tenemos la frecuencia angular la podemos poner acá y podemos encontrar la amplitud. A ver, lo ponemos acá. Vamos a ir despejando. Sería velocidad en el punto X sobre frecuencia angular al cuadrado. Este menos X cuadrado pasa con más, igual a amplitud al cuadrado. Por lo tanto, la amplitud va a ser raíz de velocidad en el punto X sobre frecuencia angular, todo al cuadrado, más la posición al cuadrado. Bueno, ya. Velocidad en este punto, 2.2. La frecuencia angular, 2.7. Todo esto al cuadrado. Posición, 0.6. Al cuadrado también.
¿Cuánto sale la amplitud? 1.01 metros. 1.01 metros. Ya tenemos la amplitud. Ahora, como tenemos la amplitud, pero nosotros no queremos la amplitud. Nosotros queremos esta distancia que hay entre el punto donde está el objeto y donde va a parar, ¿no? Entonces, como para encontrar esta distancia, podemos restar la amplitud por x, ¿no? Porque sabemos que amplitud, viéndolo de otra manera, la amplitud es la suma de esta distancia de acá, lo vamos a llamar x, que es de acá, más la distancia, ¿no? Más d. Esto sería la amplitud. Despejando d, distancia va a ser la amplitud, que es 1.01 menos la posición 0.6. ¿Cuánto da? 0.41 creo, ¿no? Sí, sí, eso. Ya, esa sería la respuesta. 0.41. Ahora vamos a ver si está. Aquí está. Ahí está. ¿Alguna duda? Pero no te entendí la última parte, lo de A igual a X más B. Ya. Dice, lo que pasa es que a nosotros nos está dando esta distancia de 0.6 metros, que es la distancia desde el punto de equilibrio hasta donde está el objeto. Pero nos dicen que queremos saber la distancia que hay desde donde está el objeto hasta donde va a detenerse y va a empezar su movimiento hacia la izquierda, o sea, hasta este punto, el punto máximo, ¿no? En este caso, para poder encontrar esta distancia, lo que podemos hacer es encontrar la amplitud. ¿Por qué? Porque la amplitud es la distancia desde acá, desde el punto de equilibrio, hasta este punto máximo, ¿no? Es la distancia. Eso es la amplitud. Todo esto, este segmento rojo que estoy marcando es la amplitud. Pero esta partecita de acá ya la tenemos, ¿no? 0.6 metros hasta aquí. Entonces, para encontrar la distancia sería la amplitud quitando esta parte, ¿no? Sería lo que queda, la distancia. Por eso lo puse así. A igual a x más d, o lo pueden poner directo. D igual a menos x, que es lo mismo. La distancia va a ser la amplitud menos esta partecita de x. Yo le puse amplitud igual a x más d porque está bien, digamos, el x, que es esta parte, esto de acá, todo esto de acá, más d, todo esto es la amplitud porque va desde la posición de equilibrio hasta el punto máximo, que eso es el concepto de amplitud. No sé si tienen alguna duda o les quedó claro. Gracias. Ya. En el grupo pasaron un ejercicio. A ver, ahorita No lo sé si veo. puedes resolver eso. Mm, a ver, el último. Este de acá. Sí, Allá la constante de equilibrio del sistema de resorte mostrado. Ya tienen que mandarme el gráfico. A ver. 3 resortes en serie. Es similar el punto de equilibrio. Lo hacemos, pero necesito el gráfico. ya ahorita te paso. Ya lo pasé al grupo, al gráfico. A ver. Ya. Entonces copiamos esto. Lo vamos a hacer acá. Ya. A ver, copio la pregunta. Ya.
Y ahora sí. Dice allá la constante de equilibrio del sistema de resorte mostrado en el gráfico. Demostrar sus respuestas de resortes en serie. Seleccionar una. Ya, acá me están dando los incisos. Ahora, este está fácil. Son simplemente resortes. 3 resortes en serie. Nada más. Entonces, la fórmula para resortes en serie, constante equivalente. A ver, voy a fijarme. Creo que era 1 sobre constante 1 más 1 sobre constante 2 más 1 sobre constante 3. No sé si me confirman que eso es. Lo decimos en la anterior clase igual. Uno más complicado que este, pero ahorita me fijo. Sí, sí, esa misma es la en serie. Ya. Entonces este es de resortes en serie. En otra manera para guiarse es el opuesto a como si resistencias en serie. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, si es que esa resistencia en serie va a ser esa misma fórmula, solo que para en paralelo. Y resistencia en paralelo, esa misma fórmula, solo que en serie. Lo mismo. Así se pueden guiar. Entonces, vamos a hacer mínimo común de acá. Bueno, todo esto es a la menos 1, ¿no? Entonces, constante equivalente va a ser igual a mínimo común, K1 por K2 por K3. Arriba va a ser, todos estos 3 dividido entre K1 va a ser K2 por K3 por 1, sería K2 por K3. Más, aquí sería K1 por K2 por K3, dividido entre K2 es K1 por K3, ¿no? Por 1 lo mismo. Más, K1 por K2 por K3 dividido entre K3 va a ser K1 por K2. Por 1 lo mismo. Todo esto elevado a la menos 1. Ya. Ahora, como todo esto está elevado a la menos 1, lo que hay que hacer es invertir. Entonces, este K1 por K2 por K3 va a ir al numerador. Abajo va a ser K2 por K3, más K1 por K3, más K1 por K2. Entonces, buscamos este en el inciso. Acá hay uno que, no, este no es, porque arriba está en la suma. Este C, El inciso es el último. el último, ¿no? K1 por K2, K1 va así por K2, más K2 por K3, más K1 así. Sería este, el inciso E. ¿No? ¿Alguna duda? Aquí le voy a poner la fórmula. Para el constante para resorte en serie, que son los resortes que son así. Y para resorte en paralelo. Este es más fácil, simplemente suma. Son los resortes que son así. Ya. Entonces no hay dudas con este ejercicio. No. Ya. A ver, otro. Ya, este era el ejercicio que le dije. De que el pescador tira del pez 5 centímetros hacia abajo y luego se suelta. En este caso, estos 5 centímetros no se ocupan para nada en todo el ejercicio. Simplemente ocupamos ley de Hooke con la masa y esto como X, nada más. A ver, lo hacemos para que se den cuenta. Este va a ser el último. Ya. Un orgulloso pescador de alta mar cuelga un pez de masa 56 kilogramos en un resorte ideal con masa despreciable, estirando el resorte bueno, le vamos a poner, ya, esta distancia que se está estirando es simplemente por el peso del pez, ¿ya? Y ahora se tira del pez 5 centímetros hacia abajo y luego se suelta. Eso es por el pescador.
Eso no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Qué periodo de oscilación tiene el P? Ya. Esto en sí, eso que se estira el P 5 centímetros hacia abajo, sería la amplitud, pero no se toma en cuenta. Ahorita van a ver por qué. Porque si se dan cuenta, esto es un resorte. Periodo de un resorte es 2pi por la raíz de masa sobre K. Y en toda la fórmula no entra la amplitud, ¿ya? No importa, la amplitud no afecta en el periodo. No, no importa que la amplitud varíe, el periodo no va a cambiar. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a graficar esto. Digamos que aquí está el resorte sin masa, ¿ya? Pero luego a este resorte se le pone una masa y se va a estirar una cierta distancia. Esta distancia va a ser 0.15. La fuerza que es ejercida sería la fuerza del peso, que va a ser masa por gravedad. Y nada más. Y va a haber una fuerza opuesta, que sería la menos kx, ¿no? La fuerza recuperadora. Fuerza K le llaman. Aplicamos ley de Hooke. Entonces, despejando K, sería la masa por la gravedad, sería la masa 56 kilogramos, por la gravedad 9.8 lo toma el ingeniero. Ya. Sobre la distancia 0.15 metros. ¿Cuánto sería K? $36.58.66. 36.58.66 Newton metro. Ahora tenemos K, tenemos masa, encontramos el periodo. Masa 56, K 36.58.66. ¿Cuánto sale el periodo? 0.777. Ya está. Ese sería el resultado. ¿Ya? A ver, vamos a ver si está. Aquí está. 0.777. Ya, esto está fácil. ¿Tienen alguien alguna duda con esto? Vamos a hacer una más. Es el que está en WhatsApp. No sé si ya lo resolvió o no. A ver. Ya, yo y otro compañero. ¿Este? ¿Un cuerpo de 400 gramos? ¿Ese o cuál? ¿O Sí, este? sí, Ah, bueno, es el mismo. es el mismo, por eso. Ya. Ya le damos eso. Ya. Un cuerpo de 400 gramos unido a un resorte horizontal oscila sin rozamiento, y acá nos están dando una masa. 400 gramos. Sobre una mesa a lo largo del eje de las X. Con una frecuencia angular, nos están dando una frecuencia angular, 8 radianes sobre segundo. En el instante T0 el alargamiento del resorte es 4 centímetros. O sea que va a empezar en 4 centímetros. Va a ser 4 centímetros, a ver. T igual 0, X es 4 centímetros. Respecto a su posición de equilibrio. Y el cuerpo se lleva en ese instante una velocidad de menos 0.2 centímetros sobre segundo. Calcular la amplitud, la fase inicial del MAS realizado por el cuerpo y con la constante elástica del resorte, la energía mecánica del sistema. Este pareció uno que hicimos. A ver. Voy a hacerlo de como pienso que no estoy muy seguro. Dice que esto va a empezar en el instante 0 en 4 centímetros. Pero como no nos dice qué es la amplitud, vamos a tomarlo como es una posición que no es la amplitud, ¿ya? Como una velocidad en el punto X. Porque si no, esto sería la velocidad
la velocidad sería cero, ¿no? Si esto fuera la amplitud, sabemos que en la amplitud la velocidad es cero. Así que esto no es la amplitud, esto es la velocidad en un punto. Vamos a poner la fórmula de velocidad en un punto, que era frecuencia angular por la raíz de amplitud al cuadrado menos posición al cuadrado. La velocidad la tenemos, la frecuencia angular la tenemos, la posición la tenemos. De acá podemos despejar la amplitud. Sería velocidad en un punto X sobre frecuencia angular todo esto al cuadrado más la posición al cuadrado. Entonces la velocidad en un punto es negativa, en este caso no está. No importa, el cuadrado lo va a volver positivo. Frecuencia angular es 8. La posición 4 centímetros. Todo esto lo estamos haciendo en CGS. Me dicen cuánto sale esto. 4.00. A ver. Sí, está bien pequeño. Ya. A ver, vamos a cambiar esto. Vamos a ponerle más datos. 4.000. A ver cómo podemos tomarlo para agarrar más datos. Claro, es que estos valores son bien pequeños. 400 gramos. Mm, ya. Vamos a anotarlos toditos. 0,078,124. Ya. A ver, vamos a ver qué pasa. La amplitud sería este, pero ahora vamos a ver qué hay en los incisos. Están 3.72. ¿Me pasan todos los incisos? A ver. Este es otro. Pásenme todos los incisos. A ver, porque acá esta amplitud no puede ser porque la amplitud es el máximo desplazamiento y acá es 4 centímetros. Ya pasa la amplitud y no puede ser. Tiene que haber otro. Más inciso. Vamos a ir viendo los demás. Los demás incisos. A ver, el B. La fase inicial del mar realizado por el cuerpo. Ya. Vamos a graficar esto. En T0 empieza en 4 centímetros. No se puede. Vamos a utilizar la fórmula de posición igual a amplitud, seno de frecuencia angular tiempo más fase inicial. Ya lo mandó. A ver. Ya. Quiero ver las amplitudes. 4.72, 5.72. Ángulo de la fase. Ya. Entonces está mal. A ver, vamos a ver qué está mal. Tenemos la velocidad en un punto. Negativa. La frecuencia angular radianes sobre segundo. Despejando la amplitud de pasa con menos, pasa con más. Al cuadrado. Qué raro. Una frecuencia angular 8 radianes en instante T0, el alargamiento del resorte es de 4 centímetros. Entonces sería o 4.72 o 5.72 porque no puede ser menos que 4 la amplitud. Pero raro. Ahora vamos a calcular el periodo para saber cómo oscila. Si oscila en un pequeño lapso de tiempo debería oscilar. Esto va a ser 2pi sobre 8. El periodo va a ser 0.785 segundos. Es bastante pequeña entonces. Pero no creo tan pequeño como este. Mandó el compañero es 472. Mandó ahí al 4.72 es grupo. la correcta. Sí, porque mandó ahí al grupo uno donde ya la tiene verificada las 4. Ah, ya. Entonces se va a hacer, pero no sé cómo saldría.
Yo opino que en la plataforma están alguna que otra equivocada, ¿no? Los Sí, ejercicios. Sí, igual me quedé en esta y me salía 4 cabal. No entendí nada. sí creo que en la plataforma está mal. Ya. Mm, A ver, vamos a hacer a la inversa. Aplicando, poniendo este 4 acá y poniendo esta posición que nos dan, deberían darnos esta velocidad para ver si aquí está bien. A ver, 8 por la raíz de amplitud 4,72 al cuadrado, menos la posición que es 4 al cuadrado. Nos da una velocidad de 20. No, y nada que ver, es 0,2. No se ve lo que estás haciendo. Ah, ya, aquí lo hago. Velocidad en un punto, la frecuencia angular, vamos a poner este dato que tenemos, por la raíz, amplitud al cuadrado, en este caso, según la plataforma es esto, al cuadrado menos la posición, que la posición igual nos están dando. Todo esto nos lo están dando y esto es de la plataforma. De la velocidad en el punto X debería salirnos esto, ¿no? O 0,2 o menos 0,2 o cercano. Poniendo todo eso, a mí me sale 20. Y esto, 0,2 a 20, está lejísimo. Así que está mal la plataforma. Porque estos son datos que nos da la misma plataforma. Y esto es lo que pone la plataforma como bien. Ahí se puede verificar. Sí, Ahora, todo mal la plataforma. a ver, vamos a calcular la fase inicial. Yo creo que debe ser la fase igual con la misma fórmula que me dijo el compañero hace rato. ¿Dónde está? Con esta. Tangente a la menos 1 menos velocidad inicial por la frecuencia angular por la posición a la menos 1. Con esta misma. A ver. Sería tangente a la menos 1 igual a velocidad inicial menos velocidad inicial, frecuencia angular, posición inicial. Así era. A ver. Posición inicial, ya, está bien. Esto vendría aquí, esto sería así. Ya. A ver. Sería tangente a la menos 1. La velocidad inicial, en este caso, como no dice que empiece en un t igual 0, la velocidad inicial va a ser negativa. Menos 0,2. Abajo, frecuencia angular, 8. Por la posición inicial, 4, ¿no? Eso. Shift tangente. Sería, el menos por menos se va a ir, así que 0,2 sobre 8 por 4. 6,25 por 10 a la menos 3. ¿Hay eso en sus fases iniciales o no? Si no es eso, si es que no hay, entonces está mal lo de la plataforma. En vez de 0,2, a ver, vamos a intentar con 20, con esto de acá, a ver si es que da. Acá sería 20, acá sería 8 por 4. A ver si es que hay eso. 0,559 radianes. Pero vamos a ver qué hay en su plataforma. Ángulo de la fase 0,65, 0,55, 8. Sí, es eso. 0,559. Este tal. Lo que pasa es que es un dato que dieron mal. Específicamente la velocidad. A ver, ¿dónde está? Bueno, lo voy a poner acá. Es esto. La velocidad que nos están dando de 0,2 no es 0,2, es 20. Si trabajan con 20 va a salir todo bien. Ya, acá vimos, ¿no? Esta es la velocidad que nos tenían que haber dado. A ver, después C, la constante elástica del resorte. La fórmula masa por frecuencia angular al cuadrado.
La masa es 400 gramos. Parece que se confundió con metros el ingeniero. Sí, parece. Sí, sería, eso parece que se confunde acá, sería metro, ¿no? Y ya lo llevamos a centímetro. Entonces la masa, bueno, vamos a hacer con CGS, 400 gramos, y la frecuencia angular al cuadrado, 8 y al cuadrado. Sería 25.600 dinas sobre centímetro, ¿no? Porque estamos haciendo en CGS. O pueden pasarlo estos 400 gramos a internacional y sacarlo en newton sobre metro. Pero dependiendo de los incisos. A ver. Este newton sobre metro. Vamos a sacarlo en newton sobre metro. En vez de 400 ponen 0.4. 0.4 por 8 al cuadrado. 25.6 newton sobre metro. Ese está en los incisos. ¿Ya? Ahora la energía mecánica del sistema. Es 1/2 K por amplitud al cuadrado. Ya. Energía mecánica. K la tenemos es 25.6 por amplitud al cuadrado. La amplitud es, bueno, vamos a tomar lo que nos dio la plataforma. 4.72 al cuadrado. A ver si da con eso. 1.12 por 25.6 por 4.72 al cuadrado. 285.16 joules. ¿Ya? Ahora vamos a ver si hay eso en su inciso. Solo hay un inciso. A ver. A ver acá. 0.028 joules. A ver. Acá es de 26.6 newton sobre metro por 4. Ah, ya, esto me equivoqué. Ya. Acá estoy tomando el CGS. Acá, la K está en newton. Esto está en sistema internacional. Esto está en sistema internacional. Pero esto no. Esto debe ser tomado como 0.0472 al cuadrado. Ya. Ahora sí. A ver, 1/2 por 25.6 por 0.0472 al cuadrado. Ahora sí. Sale 0.0285, ¿no? Joules. Sería eso. ¿Alguna duda con esto? ¿No tienes algún modelo de examen para mandarnos ahí al WhatsApp? O sea, para que lo veamos. No sé. Que yo sepa, los exámenes salen del mismo práctico, del ingeniero Calderón. A veces hasta se repiten las preguntas. Ok, ok. Entonces eso sería todo por la clase de hoy. ¿Lo Se les voy a mandas al mandar. grupo, por favor? ¿Cómo? Todo lo que has hecho, ¿será que lo puedes mandar al grupo? Ya le voy a mandar. Por favor. Laboratorio habrá mañana. Los laboratorios son miércoles. Miércoles estamos en laboratorio. Miércoles va a haber laboratorio de resorte, que es el que toca.
O sea, las clases de pizarra eran martes, pero como es mañana su examen, lo pasé para hoy. Y miércoles el laboratorio. Normal, continúo. Ya. Entonces, si ya no hay más dudas, voy a subir la grabación Recording igual. Les voy a stopped. pasar el link. Gracias. Listo. Listo, no. Nos Pasen vemos. por ahí, el que lo tenga lo pasa. Gracias. Chao. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches.